Bienvenidos al podcast Evangelio Cotidiano. Esta primera temporada, el pastor Francisco Valdivia nos compartirá el significado del servicio y cómo involucrarnos en él. Muy bienvenidos a este cuarto episodio del podcast Evangelio Cotidiano. En esta primera temporada estamos revisando el servicio en base a la revelación del tabernáculo. Hoy estaremos hablando acerca del lavacro de bronce. En el libro del Éxodo se le ordena a Moisés construir una fuente de bronce y ubicarla entre el santuario y el altar para que los sacerdotes se laven continuamente manos y pies. Llama la atención la sentencia de los versos 20 y 21 del capítulo 30 que dice: cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Los sacerdotes debían tener contacto con el agua del lavacro de manera continua, y de esto dependían sus propias vidas. En el Nuevo Testamento leemos Efesios 5 del 25 al 27 que dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El agua es la figura de la palabra de Dios que purifica nuestra alma. ¿Cómo hace esto? Pues guiándonos a Cristo. Toda la palabra de Dios es un sendero que nos guía a Cristo, que nos revela su poderosa obra de perdón y redención. Mediante la Escritura obtenemos la inspiración necesaria, la fe que nos une a Cristo, y en Cristo somos finalmente perdonados de todo pecado y revestidos de su impecable justicia. En el Éxodo también leemos que la fuente fue finalmente construida con los espejos que muchas mujeres dieron como ofrenda. La palabra de Dios es también como un espejo, nos muestra la realidad de quienes somos. Cuando hablamos de la palabra de Dios, debemos entender que la palabra de Dios es la ley y también el Evangelio. Hebreos 1:1 nos dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Esto es la palabra de la ley, pero que ahora, en estos últimos tiempos, nos ha hablado mediante el Hijo. Esta es la palabra del Evangelio. En el espejo de la ley se nos muestra cómo somos como humanidad caída. En este espejo vemos la obra de Adán y sus nefastas consecuencias. Vemos que nuestro pecado nos separa definitivamente de Dios y cómo nos es completamente imposible justificarnos ante Él. De esta manera, la ley y los profetas nos guían a Cristo, derribando nuestra autosuficiencia para comprender la única solución al problema del pecado, que es la obra y los méritos de Cristo Jesús. El Evangelio, por su parte, es el espejo que nos muestra aquello que somos en Cristo. Vemos la obra de Jesús y sus consecuencias maravillosas. Vemos su justicia y santidad siendo parte de nuestra propia nueva naturaleza de hijos de Dios. De modo que la ley debe derribar nuestra autosuficiencia, aplastar cualquier brote de orgullo y jactancia en el alma, y el Evangelio debe llenarnos, saciarnos con la plenitud de las riquezas de Cristo. Para que esto pueda ser efectivo, se requiere que tanto la ley como el Evangelio estén en estado puro, que no se mezclen con filosofías de este mundo, pero que tampoco se mezclen entre ellas. Jesús habló en contra de esta mezcla de ley y gracia, diciendo que no se puede remendar un vestido viejo con un parche de tela nuevo, y tampoco se puede echar vino nuevo en odres viejos. En ambos casos, tanto lo uno como lo otro se desperdicia. De la misma manera, cuando se mezcla la palabra vieja de la ley con la palabra nueva del Evangelio, ambas pierden la esencia de su mensaje. Por un lado, la ley se rebaja hasta un nivel donde es posible cumplirla, y por otro lado, el Evangelio deja de ser la única y gloriosa vía de salvación,
ya que al creer que puedo obtener algo de justicia por mis obras, termino despreciando el regalo libre de la gracia. En la Escritura podemos ver un caso donde la ley y el Evangelio se mezclan para formar un tercer producto terriblemente nocivo, un veneno para el alma, una religión engañosa que pretende salvar, pero que siempre termina condenando. Es el caso de la iglesia de la Odisea. Es un caso ejemplar, una iglesia de Asia Menor que estaba deslumbrada por sus propias riquezas, que pensaba no tener necesidad de nada, pero que Cristo resucitado les dice que son en realidad miserables, pobres, ciegos y desnudos. Todo lo que tenían era riqueza material, sus obras humanas estaban llenas de un orgullo humano, sus corazones estaban inundados por autosuficiencia, permanecían engañados por esta aparente perfección. Cristo resucitado les dice por medio de Juan: compren de mí oro refinado y vestiduras blancas. Es decir, procuren las riquezas espirituales que provienen de la obra de Cristo. Les dice también: unge tus ojos con colirio para que veas. Los de la Odisea estaban ciegos, engañados por su propia gloria vacía y terrenal. No estaba presente la ley en su estado puro, que derribara sus absurdos sentimientos de grandeza, su orgullo, su jactancia, su autosuficiencia. Pero tampoco estaba presente el Evangelio, que les mostrara claramente las riquezas de Cristo, de modo que entendieran que toda riqueza terrenal queda eclipsada. Habían mezclado la ley y el Evangelio. Habían mezclado la fría palabra escrita en piedra con la palabra escrita por el fuego del Espíritu. Se habían vuelto tibios, entraban en Cristo y no a la vez, y terminarían por ser vomitados sin remedio. Mis amados hermanos, procuren servir a Dios mediante su palabra, que la palabra de la ley eche fuera de una vez y para siempre el orgullo, la autosuficiencia, el engaño de la propia justicia, y que la palabra del Evangelio sacie tu alma de las riquezas sobreabundantes del reino de Dios. Ten contacto con el lavacro de bronce cada día y a cada momento. Que tu alma no muera por falta de inspiración y de fe. Recurre al agua de su palabra. Que tu alma sea muy bendecida y que por medio de ella también muchos otros sean bendecidos. Que el lavacro de bronce te provea diariamente de la inspiración y de la fe en la obra gloriosa de Dios en Cristo.